adrenalina y noradrenalina, solamente que responde de manera diferente en función a la presencia del receptor. Además de YAPA, este músculo del vaso, el músculo liso del vaso sanguíneo y la arteriola también tiene receptores AT1. Y tú ya sabes que cuando la presión arterial cae de más, se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esa angiotensina viene por acá y otra vez perpetúa el efecto. O sea, no es un mecanismo, son varios. Esa es la parte compleja de fisio. Bien. Pero también es la parte no tan compleja si ya llevaste los cursos anteriores. Por lo único que tienes que hacer es integrar. Bien. Ahora, que para eso necesitas orden. Si no has repasado lo anterior, ya vamos a aprovechar y repasar este curso. Bien. Hasta aquí esta idea queda. ¿Sí? Perfecto. Lo otro que teníamos que revisar, aparte de estas dos grandes, miren que nos hemos derivado solamente de estas dos miserables ecuaciones, ha salido todo lo demás. Bien. Lo tercero era que, recordemos, derivando de la ecuación de Ohm, yo podría decir que la presión arterial, y esta fórmula está prohibido que se me olvide, la presión arterial, ya después diremos qué presión arterial, es igual a la multiplicación del gasto cardíaco por la resistencia. Bien, ahora, para que seas más pulento cuando digas esto, ¿sí? Por si acaso esa resistencia no es cualquier resistencia, es la resistencia de los vasos. Entonces, en estricto la presión arterial sería igual a gasto cardíaco multiplicado por resistencia, le llamamos vascular, porque es de los vasos, periférica, o en algunos libros lo puedes encontrar como en el Constanzo, resistencia periférica total, es la misma cosa. Bien, es el término sinónimo, resistencia periférica total, RPT en español, que aparece en el Constanzo, o resistencia vascular periférica, es lo mismo. ¿Sí? Que básicamente hace cuenta a esa vaso o constricción o vasodilatación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Esto lo vamos a ver ya con detenimiento en una clase en particular sobre cómo se modifica esta presión arterial. Bien. Otro aspecto importante que tenemos que tener en consideración es cómo fluye la sangre dentro del vaso. Bien. Hay dos tipos de flujo, o sea, dos maneras como se organizan esas moléculas de sangre cuando viajan dentro del vaso. Puede ser muy ordenadito, a eso se le llama flujo laminar, o puede ser caótico, a eso se le llama flujo turbulento. ¿Bien? Entonces, flujo dentro del vaso. ¿Y por qué nos va a importar? Ahora vamos a ver. Una primera sería esta. Mira, acá está el vaso sanguíneo y la sangre va a viajar de esta manera, como si fuera una especie de parábola. Se forma una especie de parábola. ¿Bien? A eso se le llama laminar. ¿Bien? Y el laminar es un flujo que es no solamente ordenadito, sino que además es muy, digamos, muy delicado el momento de pasar por el endotelio, porque recuerda que el vaso sigue teniendo sus capas y siempre su primera capa que mira hacia la luz son las células endoteliales. ¿Bien? ¿Y eso por qué es importante? Porque donde hay flujo laminar, este flujo de todas maneras empuja, golpea, porque estás pasando sobre el endotelio. Ese endotelio es estimulado para producir óxido nítrico, sustancias antiagregantes, ¿bien? Más bien el flujo turbulento hace exactamente lo contrario, ¿bien? Ahora, eso no significa que el flujo turbulento sea, digamos, patológico en sí mismo, sino que va a aparecer normalmente, solo que el problema sería que se exacerbe, ¿bien? Si ahora estas moléculas viajan así de forma caótica, ¿bien? Así como cuando haces tus anotaciones y no te entiendes, ese es el flujo turbulento, ¿bien? Ese es el turbulento. ¿Cuál es el problema con el flujo turbulento? Que el endotelio que está por acá está siendo estresado más allá de lo que se debe. O sea, a cierto grado de estrés es normal, está bien. Pero cuando este flujo turbulento crece demasiado, este endotelio, bien, va a empezar a deformarse, la célula endotelial va a cambiar su citoesqueleto, va a producir menos óxido nítrico, va a producir más sustancias procoagulantes, bien, proagregantes además, bien, y todo eso puede generar un fenómeno de disfunción endotelial, bien. Pero antes de entrar a esa parte patológica, lo que tendríamos que saber es por qué el flujo puede ser laminar o turbulento, o sea, qué es lo que hace que aparezca cada uno de ellos, porque recuerda, en nuestro organismo sí hay turbulento, ¿bien? Solamente que está limitado a ciertas áreas, hay condiciones que hacen que esto aparezca.
Entonces vamos a revisar algo que se llama el número de Reynolds. ¿Bien? El número de Reynolds es un predictivo para saber si el flujo va a ser laminar o turbulento, y jamás en tu vida lo vas a calcular. Entonces, ¿para qué te lo ponen en los libros de fisiología? Solamente para que sepas cuáles son los principales determinantes. Y a partir de esos determinantes tú sabrías si es que sería más posible que este paciente tenga más o menos flujo de este tipo. ¿Bien? Entonces ahora sí vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a revisar esto de acá. Una de las cosas que determina si el flujo va a ser laminar es la velocidad, ojo, es igual que el flujo, la velocidad con la que viaja la sangre. ¿Bien? Por ejemplo, un lugar donde el flujo va a ser laminar, sobre todo es en los capilares. ¿Bien? Porque la velocidad ahí es lenta. Mientras más baja sea la velocidad, entonces mucho mejor va a ser el flujo para que, la condición para que el flujo sea laminar. ¿Bien? ¿Y por qué sería importante de que... Sí, sí, pero hay un detalle lo digo. Ok, entonces, en los lugares donde sea, el principal determinante para que el flujo sea laminar es la velocidad. Mientras más lento sea, es más probable que sea laminar. En los capilares sucede eso. Ahorita vamos a ver por qué en los capilares se hace más lento el flujo. Pero fuera de por qué, está bien que sea lento en el capilar, porque hay una cuestión en el capilar, que es la única zona donde tú haces intercambio. O sea, el oxígeno que tú quieres entregar, la glucosa que quieres entregar a tus células, no va a difundir del interior de una arteria grande, de tu aorta, hacia las células contiguas. No va a pasar eso. Tampoco va a suceder eso a nivel de las arteriolas, ni de las arterias de mediano calibre, ni tampoco en las vénulas ni en las venas. Eso solamente pasa en los capilares por una razón. Cuando lleguen a histología van a ver que los capilares tienen una característica, que solamente tienen una capa de células endoteliales, de células epiteliales que son el endotelio. Entonces, como el espesor es muy chiquito, por ahí sí puede haber difusión. Y además hay como especie de algunos vacíos por los cuales pasan las moléculas. Eso no sucede ni en la arteria de gran calibre, ni en la de mediano calibre, ni en la arteriola, ni en la vena, ni en ninguna otra zona. ¿Bien? Y entonces, si tú quieres hacer un intercambio, bien, para dejar todo el oxígeno y nutrientes, ¿qué sería conveniente? ¿Que la sangre pase muy rápido o que pase despacio? Entonces tiene sentido que la velocidad sea lenta, más bien, a nivel de los capilares. ¿Bien? Más bien, la velocidad va a ser muy alta y por lo tanto el flujo ya no va a ser tan fácil que sea laminar en algunas zonas donde hay mucha fuerza. O sea, por ejemplo, apenas sale la sangre disparada por el corazón en la aorta. Como hay una gran velocidad, por la energía cinética con la que ha sido propulsada justamente, más bien en la aorta, en vasos muy grandes, va a haber un flujo turbulento. ¿Bien? Y hay una cuestión importante desde la perspectiva clínica, además del flujo turbulento, es que ese flujo suena, el laminar no. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros aprovechamos la turbulencia, por ejemplo, para varias cosas, pero entre ellas para medir la presión arterial. ¿Bien? Te lo explico de la siguiente forma. Para esto recuerda, para que sea turbulento el flujo es necesario que haya gran velocidad, pero además, otra cosa importante, que empiecen a haber oclusiones. O sea, cuando se hace más estrecho el espacio, así de forma abrupta, eso también ayuda a que haya turbulencia. ¿Sí? Y adicionalmente, otra cosa que también puede hacer que haya turbulencia son las bifurcaciones. Bien, cuando la sangre cambia muy rápido de dirección, eso genera un flujo turbulento. Y si te das cuenta, las coronarias son así. Viaja un momento así, después cambia de dirección. ¿Y eso por qué sería importante? Porque patológicamente, si nuestro flujo se hiciera anormalmente muy turbulento en las coronarias, eso podría estresar al endotelio de las coronarias y empezar a formarse placas.
de aterómetro, dentro, aparte de otros factores más. Regresando al sonido del flujo turbulento, ¿para qué nos serviría esto? Les ponía como ejemplo el caso de la medición de la presión arterial. Cuando se mide la presión arterial con el método de auscultación, en donde te pones el estetoscopio, lo que haces es lo siguiente: con el manguito lo que vas a hacer es ocluir la arteria, en este caso la arteria humeral. Si yo ocluyo la arteria humeral, por ahí no va a pasar sangre, ¿bien? Entonces he cerrado esa arteria. Cuando empiece a abrir esta arteria, porque empieza a desinflar, ¿qué crees que va a pasar con la sangre? ¿Va a pasar despacito o va a pasar violentamente? Violento. Va a ser flujo turbulento y va a sonar. Y ese sonido para ti va a reflejar la presión sistólica. Entonces sí es necesario que sepamos que el flujo turbulento tiene algunas características. Una de ellas es el sonido. No solamente eso, sino que, por ejemplo, las válvulas auriculoventriculares, de la aurícula al ventrículo, ¿bien? La sangre debe pasar de la aurícula al ventrículo y no al revés, ¿bien? Entonces se abren así, hacia abajo. Cuando ya terminó de llenarse el ventrículo, la válvula se cierra, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaría si esa válvula no se cerró y se quedó así, a media caña? Como el ventrículo tiene gran presión, más que la aurícula, en ese momento, la sangre empezaría a retroceder. Pero hay un espacio muy chiquito. Yo te dije que había dos cosas que eran importantes: la velocidad y el espacio chiquito. Habría turbulencia, y esa turbulencia tú la escucharías. Eso es lo que tú le llamas soplo. Es ese sonido por turbulencia. Y con el soplo tú no has visto a la válvula, pero sabes que algo le está pasando, que no se cerró bien, por ejemplo. Entonces, clínicamente en la inspección sí te ayuda saber por qué un flujo es turbulento, ¿no? ¿Bien? Aparte de que fisiopatológicamente también va a generar algún daño. ¿Queda clara más o menos la idea de por qué es importante la turbulencia? Ok, muy bien. Vamos a lo siguiente con respecto a lo que tenía que ver con la velocidad. ¿Bien? Bien, acá está la parte de la velocidad. Y aquí podemos evidenciar cómo es que va a caer la velocidad. Bien, esta es la velocidad diagramada en color azul. Bien, la velocidad en la arteria es inicialmente muy alta, pero en el capilar cae. Y después vuelve a subir un poco en la vena. Bien, pero ¿con qué más bien se relaciona de forma antagónica? Con esta otra línea verde, que sería el área. Bien, o sea, si yo tomo una arteria y mido cuál es su área, y en todo el circulito, su área es grande, pero solamente es una. En cambio, el capilar, bien, el capilar son chiquititos, pero no son unos, sino son millones. Entonces, cuando tú contabilizas todos esos millones, tendrías una gran área. Y está bien, porque de esa forma puedes hacer intercambio. Entonces, cuanto más área haya por recorrer, va a ser más difícil que pase rápido. Por eso es que mientras más grande sea el área, más pequeña es la velocidad. Es una relación inversa. Eso es un factor importante para determinar velocidad. Bien, la velocidad básicamente se va a determinar, como dice acá, por el caudal hacia el flujo y el área. Entonces la velocidad, ojo, velocidad sería igual al flujo Q entre el área. Ahora, recuerda que el flujo es el mismo para todo el cuerpo, porque son 5 litros por minuto. Son 5 litros que van a pasar en algún punto por minuto en alguna de tus partes del cuerpo. Así que el flujo no es el que va a cambiar, realmente lo que está cambiando es el área. Bien, mientras más grande sea el área, va a ser más chiquita la velocidad. Mientras más chiquita sea el área, más bien más grande la velocidad. Bien, al revés, ¿sí? Es inverso. Y justamente por eso es que cuando empiezan a haber oclusiones, chicos, es que aparecían los flujos turbulentos. Vamos a juntar las cosas entonces anteriormente mencionadas para poder cerrar todo esto, porque son varios aspectos por el que nos podemos confundir. Bien, entonces veamos acá. Dijimos que para el flujo laminar los determinantes eran baja velocidad. Y para el turbulento, sobre todo, al revés, alta velocidad. Velocidad de flujo, obviamente, viaje más rápido la sangre. Aparte de eso, otro determinante para el flujo turbulento eran las bifurcaciones. Bien, cuando cambia abruptamente. Bien, y ahora por acá tenemos la ecuación de la velocidad. Entonces vamos a sacar la información de aquí. ¿Sí? Si aumenta el área y si disminuye
el área. Bien. A más área va a haber menos velocidad. Eso pasa, por ejemplo, en el capilar. Bien. Y a menos área más bien hay un montón de velocidad. Eso pasa, por ejemplo, en la aorta. Pero ahora quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué pasaría si tú tuvieses un vaso así? Y por alguna razón este vaso se empieza